Hola, mi hermosa familia. Bienvenidos de nuevo a Historias Reales que Cambian la Vida. Hoy les traigo una historia poderosa y profundamente conmovedora. El sol de la mañana se filtraba a través de las persianas venecianas del pequeño apartamento estudio de Emma Rodríguez, proyectando finas franjas de luz dorada sobre su desordenado espacio de trabajo. Maquetas de diseño y tazas de café competían por el espacio en su escritorio, evidencia de otra noche en vela, persiguiendo plazos creativos. Emma se sentó en el borde de la cama y se miró en el espejo al otro lado de la habitación. Las ojeras ensombrecían sus ojos y su piel morena parecía pálida, casi translúcida a la luz de la mañana. Llevaba 3 semanas agotada. El cansancio le pesaba en los huesos y le hacía sentir las extremidades tan pesadas como el hormigón. Al principio, culpó a los clientes exigentes, a los plazos imposibles de los proyectos, a la costumbre de sobrevivir a base de fideos instantáneos y café solo. Pero cuando casi se desmaya mientras presentaba los diseños a un cliente importante, Emma supo que algo iba realmente mal. Tardó 2 semanas en conseguir cita en la clínica. Esa mañana, Emma se vistió con cuidado, con vaqueros y una sencilla blusa blanca, y se recogió el pelo castaño oscuro en una práctica coleta. Cogió su gastado bolso de cuero y salió, tomando el autobús que cruzaba la ciudad hasta el Riverside Medical Center, un centro conocido por atender a todo tipo de personas, desde familias de clase trabajadora hasta la élite de la ciudad. El edificio en sí era un estudio de contrastes. La planta baja bullía de actividad, con familias abarrotando la sala de espera, niños llorando y gente rellenando formularios en portapapeles. Pero Emma se fijó en los ascensores que requerían tarjetas magnéticas y en las puertas de cristal esmerilado que conducían a las salas privadas. Este lugar atendía a dos poblaciones bajo un mismo techo, mundos separados que funcionaban en paralelo en la recepción. Una mujer de aspecto cansado y cabello canoso apenas levantó la vista cuando le entregó un formulario a Emma. Llénelo. Sala 127. La enfermera la llamará. Emma encontró un asiento entre una madre que amamantaba a su bebé y un anciano que leía el periódico. Completó el papeleo, marcando casillas sobre su historial médico, sus síntomas y el motivo de su visita. Solo era un chequeo rutinario para averiguar por qué se sentía tan agotada. Nada complicado, nada que fuera a cambiar toda su vida. Al otro lado de la ciudad, en una suite ático con vistas al puerto, Julian Blackwood se ajustó la corbata frente a un espejo de techo de Florida. A sus 36 años, había construido un imperio tecnológico desde cero, convirtiendo una pequeña empresa emergente de software en una corporación valorada en $1.000 millones. Su rostro aparecía regularmente en revistas de negocios. Su nombre era sinónimo de innovación y eficiencia implacable. Pero el éxito tenía su precio. Las reuniones interminables, los viajes constantes, la presión por mantenerse por delante de la competencia. Julian apenas recordaba la última vez que se había tomado unas vacaciones. Su vida personal se había convertido en un desierto. Las relaciones románticas se desmoronaban bajo el peso de sus ambiciones. Tenía todo lo que el dinero podía comprar y nada que realmente importara. Esa mañana Julian se dirigía al mismo Riverside Medical Center. Aunque entraría por el garaje privado y tomaría el ascensor ejecutivo hasta la quinta planta, su médico había insistido en esta cita. A su edad, con su estilo de vida, preservar las opciones de fertilidad era simplemente una planificación inteligente. Julian lo abordó como cualquier otra decisión empresarial, con racionalidad y visión de futuro. Llegó en un sedán negro. Se esforzó por aparcar en un aparcamiento subterráneo lejos de la concurrida entrada principal. Un ascensor privado lo llevó a una suite de oficinas que parecía más un hotel de lujo que un centro médico. Sonaba música suave. Los muebles eran de cuero y cromo. Todo el mundo hablaba en voz baja y con tono respetuoso. Señor Blackwood, por aquí. Una joven elegante con bata de diseño lo guió a una sala de consultas donde le esperaba el Dr. Peter Hammond. Le explicaron el procedimiento con precisión clínica. Almacenar material genérico era un seguro, nada más,
Julian firmó los formularios de consentimiento sin leerlos con demasiado detenimiento. Confiaba en la reputación del centro, un precio elevado que garantizaba discreción y excelencia. Mientras tanto, en la primera planta, por fin llamaron a Emma, una enfermera llamada Rita, que parecía tener unos 60 años y tenía unos ojos amables detrás de unas gafas gruesas. La condujo a una sala de exploración. Solo un chequeo estándar, cariño. Presión arterial, algunos análisis. El equipo del doctor Hammond lo revisará todo. Emma asintió con la cabeza y se acomodó en la camilla. La sala olía a antiséptico y tenía carteles educativos sobre nutrición en las paredes. Apenas se dio cuenta cuando Rita salió y entró otra profesional médica. Más joven, se movía con rapidez y llevaba una etiqueta con el nombre Zoe Chen, técnico de laboratorio. Zoe parecía agotada. Llevaba casi 20 horas despierta, cubriendo un turno doble porque dos compañeros se habían dado de baja por enfermedad. Le temblaban ligeramente las manos mientras organizaba los frascos y el papeleo. En el caos de la clínica, que carecía de personal suficiente, los protocolos se estaban descuidando. Los números de las salas se confundían. Los archivos de los pacientes se mezclaban en el sistema informático, que no dejaba de fallar. Emma se sintió incómoda cuando comenzó el procedimiento. Pensaba que solo era un análisis de sangre. Preguntó con voz insegura. Protocolo estándar, murmuró Zoe, sin escuchar realmente, con la mente nublada por el cansancio. Estaba siguiendo las instrucciones de una tabla, pero en su estado de agotamiento había cogido el expediente equivocado. El procedimiento que estaba realizando no era un examen rutinario, era algo completamente diferente. Emma se sintió confundida, incluso violada, pero le habían enseñado a confiar en los profesionales médicos. Las batas blancas, el entorno oficial, la actitud segura, todo conspiró para silenciar sus objeciones. Se recostó, cerró los ojos y dejó que sucediera, asumiendo que había una razón que ella no entendía. Arriba, Julian completó su cita sin incidentes. El doctor Hammond le estrechó la mano y le aseguró que todo estaba debidamente almacenado y documentado. Julian se marchó por donde había venido, en el ascensor privado, de vuelta a su coche, mentalmente ya pensando en su próxima reunión. No tenía ni idea de que 5 pisos más abajo se estaba produciendo un error catastrófico. Zoe se dio cuenta de su error 3 horas más tarde, cuando el supervisor de turno revisó los procedimientos del día. Se le heló la sangre en las venas mientras miraba la pantalla del ordenador, cotejando los números de las habitaciones y los nombres de los pacientes. Había confundido 2 procedimientos completamente diferentes para 2 pacientes completamente diferentes. Emma Rodríguez, que había acudido para un análisis de sangre rutinario, había recibido algo a lo que nunca había dado su consentimiento, y el material genérico que debería haber sido almacenado de forma segura para Julian Blackwood se había utilizado en ese procedimiento no autorizado. A la supervisora le temblaba la mano mientras cogía el teléfono para llamar al Dr. Hammond. No se trataba solo de un error. Era un desastre que podía destruir carreras, desencadenar demandas y destrozar vidas. Emma se fue a casa esa tarde sin saber nada. Calentó las sobras de pasta, trabajó en el diseño de un logotipo para un nuevo cliente y se acostó temprano, con la esperanza de que cualquier problema de salud que tuviera apareciera en los resultados de las pruebas. Pasaron 3 semanas. El cansancio no mejoró. Aparecieron nuevos síntomas. Náuseas matutinas que le impedían desayunar. Una extraña sensibilidad a los olores. Una sensibilidad que le hizo cambiar su forma de dormir. Cuando sonó su teléfono una mañana de octubre, Emma estaba trabajando desde su sofá, con el portátil apoyado en las rodillas. El número le resultaba desconocido, pero respondió de todos modos, como Rodríguez. Soy el doctor Hammond, del Centro Médico Riverside. Necesito que venga inmediatamente. Es urgente. El tono de su voz le revolvió el estómago. ¿Qué pasa? ¿Los resultados de mis pruebas son malos? Por favor, venga lo antes posible. Gemma apenas recordaba el trayecto en autobús de vuelta a la clínica. Su mente barajaba todas las posibilidades. Cáncer, alguna enfermedad terrible. Solo tenía 28 años.
Esto no podía estar pasando. El doctor Hammond la recibió personalmente esta vez, con el rostro serio. La llevó a una consulta privada lejos de las concurridas salas de espera. En una esquina había un abogado. A Emma le empezaron a temblar las manos. Sora Rodríguez, tengo que decirle algo que le resultará muy difícil de escuchar, comenzó el doctor Hammond. Hubo un error durante su visita del mes pasado. ¿Un error grave?, preguntó Emma con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Qué tipo de error? Le realizaron un procedimiento al que no dio su consentimiento, un procedimiento de inseminación. Y lamento mucho decirle esto, pero está embarazada. El mundo se tambaleó. Emma escuchó las palabras, pero no tenían sentido. Como un idioma extranjero. Eso es imposible. Vine para un análisis de sangre. Solo un análisis de sangre, lo sé. Y asumimos toda la responsabilidad. Esto nunca debería haber sucedido. ¿Embarazada? Emma repitió con un susurro. ¿Pero cómo? ¿Quién? El doctor Hammond intercambió miradas con el abogado. El padre biológico es Julian Blackwood. Emma había oído ese nombre. Todo el mundo en la ciudad había oído ese nombre. El multimillonario tecnológico, las portadas de las revistas, el hombre que vivía en un universo completamente diferente al de su pequeño o apartamento en el que trabajaba como diseñadora autónoma. Me se está diciendo, dijo Emma lentamente, con la voz temblorosa por una mezcla de incredulidad y rabia, que me han dejado embarazada del bebé de un desconocido sin mi permiso. Estamos dispuestos a asumir toda la responsabilidad legal, comenzó el abogado. Pero Emma ya no escuchaba. Se levantó, con las piernas temblorosas. La habitación daba vueltas, embarazada del hijo de un multimillonario por culpa de un error. Porque alguien había sido descuidado con su cuerpo, su vida, su futuro, Emma salió de esa oficina en cuestión de días. Llegó a la calle antes de que las lágrimas brotaran, calientes y furiosas, corriendo por su rostro mientras la imposible verdad la golpeaba en oleadas. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Soy Julian Blackwood. Acabo de enterarme de lo que ha pasado. Tenemos que hablar. Emma se quedó mirando el mensaje, con todo el cuerpo temblando. Todo lo que había planeado, todo por lo que había trabajado, todos los sueños que había construido con cuidado, ahora se habían enredado. El hombre al que nunca había conocido y un hijo que nunca había elegido concebir. El sol se ponía, pintando el cielo de tonos naranjas y morados. Emma estaba de pie en la acera frente a la clínica, donde su vida había cambiado irrevocablemente y no tenía ni idea de lo que vendría después. Emma se quedó mirando su teléfono durante 20 minutos antes de responder al mensaje de Julian Blackwood. Sus dedos se cernían sobre el teclado, borrando y volviendo a escribir palabras que le parecían inadecuadas para la gravedad de la situación. Finalmente, escribió algo sencillo: ¿dónde y cuándo? La respuesta llegó en cuestión de segundos. En mi oficina. Mañana a las 2 p.m. enviaré un coche. Emma casi se rió de la presunción. Por supuesto que enviaría un coche. Por supuesto que él fijaría la hora y el lugar. Era un hombre acostumbrado a controlar todas las variables de su vida. Pero esta vez, la variable era un ser humano. Una mujer cuya existencia entera se había descarrilado por un error que la conectaba con él de la manera más íntima posible. Pasó esa noche paseándose por su pequeño apartamento, con una mano descansando inconscientemente sobre su vientre a un plano, embarazada. La palabra le resultaba extraña, imposible. Emma siempre había imaginado la maternidad como algo lejano en el futuro, algo que elegiría con una pareja a la que amara. Cuando su carrera fuera estable y su vida estuviera preparada, no así. Nunca así, Mighty. Su mejor amiga, Carla, vino con vino, pero luego recordó que Emma ya no podía beber y trajo agua con gas en su lugar. Se sentaron en el desgastado sofá rodeadas de los proyectos de diseño de Emma e intentaron encontrarle sentido a la locura. Podrías demandarlos por todo, dijo Carla, con voz feroz y llena de ira protectora. Lo que te han hecho es imperdonable. Lo sé, susurró Emma, pero ahora hay un bebé de verdad. Demandarlos no cambia eso. ¿Y él? ¿Ese tal Blackwood? Emma se encogió de hombros con impotencia.
No sé nada de él, salvo lo que todo el mundo sabe. Es rico, poderoso. Probablemente cree que puede resolver esto con dinero, ¿verdad? La pregunta quedó en el aire. Emma no tenía respuesta. A la tarde siguiente, un elegante coche negro se detuvo frente a su edificio exactamente a la 1:30. El conductor, un hombre profesional de unos 50 años, le abrió la puerta sin juzgarla ni mostrar curiosidad. Emma se había vestido cuidadosamente con su mejor conjunto, un vestido azul marino y unos sencillos zapatos planos. Queriendo sentirse protegida para lo que fuera a venir, el trayecto los llevó a través del distrito financiero de la ciudad, pasando por relucientes rascacielos que parecían atravesar las nubes. Entraron en un garaje subterráneo debajo de un edificio con las letras de Blackwood Technologies grabadas en acero en su fachada. Para acceder al ascensor privado se necesitaba una tarjeta magnética. El conductor la entregó a una asistente, una mujer elegante llamada Grace, que le sonrió cálidamente, pero no reveló nada. El señor Blackwood la está esperando. El ascensor subió tan suavemente que Emma apenas notó el movimiento. Cuando se abrieron las puertas, entró en una oficina que le dejó sin aliento. Las ventanas, que iban del suelo al techo, ofrecían vistas de toda la ciudad. En las paredes colgaban obras de arte moderno. Todo era cristal y acero, una perfección minimalista. Y allí, de pie junto a la ventana, de espaldas a ella, estaba Julian Blackwood. Se giró al oírla entrar. Lo primero que pensó Emma fue que las fotografías no le hacían justicia. Era alto, medía más de 1,80 y tenía el pelo oscuro con algunas canas en las sienes. Su traje probablemente costaba más que 3 meses de su alquiler, pero fueron sus ojos los que la cautivaron, de color marrón oscuro e intensos, que la estudiaban con una expresión que no conseguía descifrar. Emma Rodríguez, dijo con voz grave y mesurada. Gracias por venir. ¿Tenía otra opción? Las palabras salieron más bruscas de lo que ella pretendía, pero Emma no se disculpó. Algo pasó por el rostro de él. ¿Respeto? Quizá. Sí, siempre tienes otra opción. Por favor, siéntate. Se sentaron en sillas enfrentadas, separadas por una mesa de café que probablemente costaba más que su coche. Se produjo un silencio incómodo entre ellos. Julian habló primero. He pasado las últimas 24 horas tratando de pensar qué decirte. No hay palabras adecuadas para esta situación. No, no las hay. Emma asintió, con las manos apretadas en su regazo. La negligencia de la clínica es inexcusable. Tendrán que afrontar las consecuencias. Apretó la mandíbula. Pero eso no nos ayuda ahora mismo, repitió Emma. No hay ningún nosotros. Ha ocurrido un error enorme que nos ha afectado a los dos. Un error que ha dado lugar a un hijo. Julian se inclinó hacia adelante, con la mirada fija. Mi hijo. Nuestro hijo. Desde el punto de vista biológico, las palabras golpearon a Emma como un golpe físico. Nuestro hijo. Ella había estado tratando de no pensar en ello en esos términos, tratando de mantener la distancia con la realidad que crecía dentro de ella. No te conozco, dijo en voz baja. Eres un extraño y ahora estoy embarazada de ti porque alguien fue descuidado con nuestras vidas. Lo sé. Su voz se suavizó. Emma, no voy a fingir que entiendo por lo que estás pasando. No puedo, pero necesito que sepas algo. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Quiero a este niño. Emma abrió mucho los ojos, sorprendida. ¿Qué? Nunca pensé que sería padre. Mi vida no tiene espacio para las relaciones, para la familia. Pero cuando me contaron lo que había pasado, tras el shock inicial, sentí algo que no había sentido en años. Te costó expresarlo con palabras. Esperanza, posibilidad, la oportunidad de formar parte de algo que importa más que los beneficios trimestrales o la cuota de mercado. Estás hablando de una vida humana, dijo Emma con voz temblorosa. No de una oportunidad de negocio. Lo sé. La expresión de Julian era tan sincera que la sorprendió. No se me da bien esto. Estoy acostumbrado a las negociaciones y los contratos, no a las emociones y las situaciones imposibles, pero intento ser sincero contigo. Emma se levantó. Necesitaba moverse.
Se acercó a la ventana y miró la ciudad que se extendía a sus pies. Desde esa altura, todo parecía pequeño y manejable. Pero allá abajo, en el mundo real, nada era sencillo. ¿Qué quieres de mí?, preguntó sin darse la vuelta. Quiero participar. Quiero apoyarte durante el embarazo. Quiero ser el padre de este niño. Se unió a ella junto a la ventana, manteniendo una distancia respetuosa. Y quiero asegurarme de que tengas todo lo que necesitas. No necesito tu dinero. No lo necesito. Pero te mereces seguridad. Te mereces no tener que preocuparte por las facturas médicas, por ausentarte del trabajo o por cómo vas a pagar el cuidado del niño. Sacó un sobre de su chaqueta. Esto es una propuesta, no una exigencia. Solo algo para que lo consideres. Emma cogió el sobre, pero no lo abrió. ¿Qué tipo de propuesta? Mudarte a mi casa. Solo durante el embarazo tendrás tu propio espacio, total privacidad, acceso a la mejor atención médica, sin estrés financiero. La miró a los ojos. Y yo podré estar presente, para saber que tú y el bebé estáis a salvo. ¿Quieres que viva contigo? La voz de Emma se elevó con incredulidad. Somos desconocidos. Sé cómo suena, pero ¿cuál es la alternativa? Nos vemos de vez en cuando para las citas con el médico. Te hago cheques y me mantengo a distancia. Eso no es suficiente. Su voz denotaba convicción. Este niño se merece algo mejor. Tú te mereces algo mejor. Emma negó con la cabeza, abrumada. Necesito tiempo para pensar. Tómate todo el tiempo que necesites. Julian le entregó una tarjeta con su número personal. Pero Emma, entiende algo. No estoy tratando de controlarte ni de comprarte. Estoy tratando de hacer lo correcto en una situación imposible. Ella salió de su oficina más confundida que cuando llegó. El sobre pesaba en su bolso durante el viaje a casa. Solo cuando regresó a su apartamento, con la puerta cerrada, finalmente lo abrió. Dentro había un documento legal que describía exactamente lo que Julian le había propuesto. Una vivienda separada en su ático. Una asignación mensual que la dejó sin aliento. Cobertura médica completa y cláusulas que protegían sus derechos, su autonomía y su capacidad para marcharse en cualquier momento, escritas a mano con letra clara al final del documento. No estás sola en esto. Resuelvas lo que resuelvas, lo respetaré, pero espero que nos des la oportunidad de resolver esto juntos. Emma pasó 3 noches en vela sopesando sus opciones. Podía hacerlo sola. Era lo suficientemente fuerte, pero el embarazo ya la estaba agotando, y solo llevaba unas pocas semanas. La presión económica sería aplastante, y a pesar de todo, a pesar de lo absurdo de la situación, había algo en los ojos de Julian que era sincero. No le estaba ofreciendo poseerla. Le estaba ofreciendo ayuda. Al cuarto día, Emma cogió el teléfono y envió un mensaje. De acuerdo, pero necesitamos unas reglas básicas, fue su respuesta. Lo que necesites. 2 semanas más tarde, Emma estaba en el vestíbulo del edificio de Julian con 3 maletas que contenían toda su vida. Carla la había ayudado a hacer las maletas, llorando todo el tiempo, y le había hecho prometer que la llamaría todos los días. El ático era aún más intimidante que la oficina de Julian. Enormes ventanas, muebles de diseño, una cocina que parecía sacada de un programa de cocina, pero Julian había cumplido su palabra. Había habilitado un ala entera para ella, decorada con mucho gusto, pero cómoda, con un estudio para su trabajo de diseño. Si hay algo que no te gusta, dímelo, dijo Julian, quedándose incómodo en la puerta. Quiero que te sientas cómoda aquí. Es precioso, admitió Emma, pero muy diferente a lo que estoy acostumbrada. Durante las semanas siguientes, establecieron una rutina cuidadosa. Desayunaban juntos, donde hablaban con cautela sobre temas seguros. Emma trabajaba en sus diseños durante el día, mientras Julian estaba en la oficina. A veces cenaban juntos, otras por separado, dependiendo de sus horarios y de cómo se sintieran. La primera cita para la ecografía lo cambió todo. Julian los llevó en coche a la consulta del médico, con las manos agarradas al volante con una tensión inusual. En la sala de exploración, ambos miraron fijamente el monitor mientras el técnico movía la sonda por la pequeña protuberancia de Emma.
Y entonces lo oyeron, el latido del corazón, rápido y fuerte, llenando la habitación con la prueba irrefutable de la vida. A Emma se le saltaron las lágrimas al instante. Julian le cogió la mano y se la apretó suavemente. Cuando ella lo miró, sus ojos también estaban húmedos. «Es nuestro bebé», susurró con voz llena de asombro. En ese momento, algo cambió. Ya no se trataba de un error. Se trataba de un pequeño ser humano con un latido que dependía de ambos. Las barreras entre ellos comenzaron a derrumbarse. Julian empezó a llegar a casa antes para que ella le contara cómo le había ido el día. Emma se interesó de verdad por su trabajo y le hacía preguntas que le iluminaban el rostro mientras él le explicaba tecnologías complejas en términos sencillos. Una noche, Emma sintió al bebé dar una patada por primera vez. Jadeó y se llevó la mano al vientre. Julian levantó la vista de su portátil, preocupado. «¿Qué pasa?» «El bebé se ha movido». Su voz se llenó de asombro. «¿Puedo?», preguntó Julian vacilante, señalando su vientre. Emma asintió, cruzó la habitación y colocó cuidadosamente la mano donde había estado la de ella. Esperaron en silencio, sin apenas respirar. Entonces volvió a suceder. Un pequeño aleteo contra su palma. El rostro de Julian se transformó con una alegría tan pura que a Emma le cortó la respiración. Este hombre poderoso que dirigía salas de juntas y construía imperios, se derrumbó ante el pequeño movimiento de un niño por nacer. «Hola, pequeño», murmuró. «Soy tu papá y estoy deseando conocerte». Más sintió que algo se rompía en su pecho. Había estado tan centrada en lo imposible de su situación que no se había permitido ver lo que estaba pasando. Julian no estaba interpretando un papel ni cumpliendo con una obligación. Estaba genuinamente comprometido con este niño, con su niño. «Julian», dijo ella en voz baja. Él levantó la vista, con la mano aún apoyada en su vientre. «Gracias por preocuparte tanto». «¿Cómo no iba a hacerlo?», respondió él con voz ronca por la emoción. «Esto es lo más importante en lo que he participado nunca». A medida que avanzaba el embarazo, sus vidas se entrelazaban cada vez más. Julian asistía a todas las citas, hacía un sinfín de preguntas y leía libros sobre crianza con la misma intensidad con la que se aplicaba a la estrategia empresarial. Emma decoró la habitación del bebé con sus aportaciones, riéndose de su pésimo gusto para los colores, pero apreciando su entusiasmo. Hablaban hasta altas horas de la noche sobre todo tipo de temas. Emma compartió historias de su infancia, sus sueños de crear una empresa de diseño de éxito, su miedo a no ser una buena madre. Julian reveló su infancia solitaria con padres ausentes, su impulso por crear algo importante, su terror a repetir los errores de su padre. «No lo harás», le aseguró Emma una noche mientras estaban sentados juntos en el sofá, con los pies de ella en el regazo de él mientras él se los masajeaba. «Ya no te pareces en nada a él. ¿Cómo lo sabes? Porque estás aquí. Has elegido estar presente. Eso es lo que importa». El momento en que todo cambió llegó de forma inesperada. Emma estaba embarazada de 7 meses y su cuerpo se había transformado por la vida que crecía en su interior. Julian había pedido la cena en su restaurante favorito. Estaban comiendo juntos en un cómodo silencio cuando Emma se sintió mareada de repente. Julian logró decir antes de que su visión se nublara. Él la atrapó antes de que cayera, con el rostro pálido por el miedo. «Emma, quédate conmigo». La carrera al hospital fue una nebulosa. Las pruebas revelaron una presión arterial peligrosamente alta, preeclampsia que podía poner en peligro tanto a Emma como al bebé. Los médicos recomendaron reposo en cama y una estrecha vigilancia. Julian no se separó de su lado durante 3 días. Dormía en una silla junto a su cama del hospital, le cogía la mano en cada prueba y hablaba con férrea determinación a todos los médicos. Les decía que no importaba lo que necesitara, que el dinero no era un problema, que solo querían que ambos estuvieran a salvo. Emma lo observaba y se dio cuenta con sorprendente claridad de que se había enamorado de él, no por su riqueza o sus recursos, sino por cómo era cuando se despojaba de todas las apariencias. Un hombre que intentaba desesperadamente proteger lo que más le importaba. Cuando finalmente le dieron el alta con instrucciones de guardar reposo absoluto en casa, Julian transformó el ático en un centro médico. Enfermeras de guardia,
equipos de monitorización, todo lo necesario para mantener a Emma y al bebé a salvo. Una noche, mientras la ayudaba a acostarse, Emma le cogió la mano. Julian, tengo que decirte algo. Él parecía preocupado. ¿Qué pasa? ¿Te encuentras bien? Estoy bien, mejor que bien. Respiró hondo. Te quiero. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Julian se quedó paralizado con la mirada fija en su rostro. Emma, no tienes por qué decir eso. No lo digo porque crea que tú lo esperas. Lo digo porque es verdad. Ella le apretó la mano. Sé cómo empezó todo esto. Sé que es complicado y confuso y que no es en absoluto lo que ninguno de los dos había planeado. Pero en algún momento del camino, me enamoré de ti. De tus chistes malos, de tu dedicación y de la forma en que le hablas a nuestro bebé, aunque todavía no pueda oírte. Julian se dejó caer en el borde de la cama, con una expresión de dolor en el rostro. Yo también te quiero. Dios, Emma, te he amado durante meses, pero no creía que tuviera derecho a decirlo. No cuando estás aquí por un error, por circunstancias que ninguno de los dos elegimos. Quizás no elegimos cómo empezó esto, dijo Emma, acercándolo más a ella, pero podemos elegir lo que pase a continuación. Entonces él la besó, con ternura y reverencia, como si ella fuera algo precioso que había temido tocar. Cuando se separaron, ambos estaban llorando. Cásate conmigo, susurró Julian. No por el bebé, no porque sea práctico. Cásate conmigo porque quiero pasar mi vida amándote y formando una familia contigo. Emma se rió entre lágrimas. Es la peor propuesta de matrimonio que he oído nunca. Eso es un no, es un sí. Eres un romántico terrible. Ella lo besó de nuevo. Sí, me casaré contigo. Las semanas siguientes a su compromiso fueron una mezcla de alegría y precaución médica. Emma permaneció en reposo absoluto y Julian trabajó desde casa, instalando su ordenador portátil en la habitación de ella para poder estar juntos. Entre conferencias telefónicas y proyectos de diseño en los que podían trabajar desde la cama de ella, planearon un futuro que parecía imposible solo unos meses antes. Una boda pequeña, insistió Emma una tarde mientras Julian le mostraba opciones de lugares en su tableta. Solo amigos cercanos y familiares. Nada que me obligue a estar de pie durante horas. Lo que tú quieras. Julian le besó la frente. Aunque mi madre va a tener opiniones, Emma había conocido a los padres de Julian por videollamada la semana anterior. Su madre, Catherine, había sido sorprendentemente cálida, a pesar de las circunstancias poco convencionales. Su padre, Richard, se mantuvo reservado pero educado. Venían en avión para el nacimiento, ansiosos por conocer a su primer nieto, la propia madre de Emma. Rosa había llorado durante 20 minutos seguidos cuando Emma finalmente le contó todo. Rosa vivía a 3 estados de distancia y tenía 2 trabajos para llegar a fin de mes. Había querido venir inmediatamente, pero Emma la convenció de que esperara hasta que naciera el bebé. Guarda tus vacaciones para cuando realmente te necesitemos, le había dicho Emma. Cuando este pequeñín nos tenga despiertos toda la noche. La habitación del bebé ya estaba lista, decorada en suaves tonos amarillos y verdes. Era unisex, porque habían decidido no saber si iban a tener un niño o una niña. Julian había instalado una mecedora junto a la ventana, donde se sentaba todas las noches a leerle a la barriga de Emma. «Sabes que aún no pueden entenderte», bromeó Emma una noche mientras él leía un libro infantil sobre un valiente ratoncito. «Quizá no, pero conocen mi voz, y cuando nazcan, quiero que la reconozcan como algo seguro». La miró con un amor tan sincero que a Emma se le encogió el corazón. «Vas a ser un padre increíble, eso espero. Me aterra estropearlo todo. A veces lo haréis los dos. Es parte de la paternidad». Emma le cogió la mano, «pero lo resolveremos juntos». A las 38 semanas, Emma se despertó en mitad de la noche con una sensación que había estado esperando y temiendo a la vez. Había roto aguas. Las contracciones comenzaron poco después, oleadas de dolor que le cortaban la respiración. Julian jadeó, sacudiéndolo para despertarlo. «Es la hora». Él se movió con una eficiencia impresionante, habiendo ensayado este momento en su mente cientos de veces.
La maleta para el hospital estaba lista. El coche estaba abajo. En 20 minutos iban a toda velocidad por las calles vacías antes del amanecer hacia el hospital. El parto fue largo y brutal. Emma había leído todos los libros, tomado todas las clases, pero nada la preparó realmente para la realidad. 12 horas de contracciones intensas, de respirar a través del dolor, de la presencia constante de Julian a su lado. Lo estás haciendo muy bien, le repetía, limpiándole la frente con un paño frío y dejándola apretarle la mano durante las contracciones. Eres tan fuerte, tan valiente. Yo no puedo. Emma sollozó durante una contracción especialmente brutal. No puedo más. Sí que puedes. La voz de Julian era firme. Eres la persona más fuerte que conozco. Y yo estoy aquí. No voy a ir a ninguna parte. Los médicos se preocuparon a medida que pasaban las horas. El ritmo cardíaco del bebé estaba bajando. La presión arterial de Emma se disparaba. Palabras como cesárea de emergencia flotaban en la habitación. Emma vio el miedo reflejado en el rostro de Julian antes de que él lo ocultara. Se inclinó hacia ella con la frente tocando la de ella. Escúchame, vas a estar bien. El bebé va a estar bien. Te quiero más que a nada en este mundo y necesito que los dos salgáis adelante. Su voz se quebró. Por favor. El equipo médico se movía con la urgencia que les daba la práctica. Prepararon a Emma para la operación y Julian se lavó para estar con ella. En el quirófano, se sintió separada de su cuerpo, flotando en algún lugar por encima de las luces brillantes y los rostros enmascarados. Entonces lo oyó, un llanto fuerte e indignado, y absolutamente perfecto. «Es una niña», anunció alguien. «Una niña sana». A Emma se le saltaron las lágrimas al instante. Julian también lloraba, con el rostro visible por encima de la mascarilla quirúrgica. Una enfermera trajo a su hija envuelta en una manta rosa, con su carita arrugada y enrojecida. «Hola, pequeña», susurró Emma con voz temblorosa. «Te hemos estado esperando». Julian extendió un dedo para tocar la diminuta mano de su hija. Ella lo agarró inmediatamente, con una fuerza sorprendente. La expresión de su rostro fue algo que Emma recordaría por el resto de su vida. Puro y abrumador amor. «Es perfecta», susurró. «Emma, hemos creado algo perfecto». La llamaron Sophia Rose. Sofía por la abuela de Julian y Rose por la madre de Emma. Tenía el pelo oscuro como ambos y unos ojos que probablemente se volverían marrones con el tiempo. Era pequeña pero sana, con unos pulmones que demostraron ser muy potentes durante su primera noche. Las primeras semanas fueron un caos maravilloso. Sofía exigía atención constante, mamaba cada 2 horas y lloraba cada vez que la acostaban. Emma y Julian pasaban los días en una nube de agotamiento, turnándose para pasear a Sofía por el ático a las 3:00 de la madrugada, cantándole canciones sin sentido y poniendo caras ridículas para sacarle una sonrisa. Julian demostró ser un padre nato a pesar de sus miedos. Aprendió a cambiar pañales con una eficiencia impresionante. Podía calmar a Sofía con un movimiento de balanceo específico que Emma nunca conseguía imitar, y no le daba vergüenza hablarle en lenguaje infantil cuando nadie más le escuchaba. «¿Quién es la niña brillante de papá?», le decía una tarde, sosteniendo a Sofía contra su pecho. «¿Lo eres?». «Sí, lo eres». Emma observaba desde el sofá, con el corazón lleno. «La vas a malcriar». «Por supuesto. Es mi derecho como padre», sonrió. Además, ella se lo merece todo. Se casaron en una pequeña ceremonia cuando Sofía tenía 6 semanas. Solo la familia y los amigos íntimos en el ático, con Sofía durmiendo en una cuna cerca. Emma llevaba un sencillo vestido color crema. Julie, un traje oscuro. Rosa lloró durante toda la ceremonia. Catherine repartió pañuelos a todos. «Prometo amarte en cada desafío», dijo Julian durante sus votos, con los ojos fijos en los de Emma. «Ser tu compañero en todo, construir contigo una vida llena de risas y amor, y un caos desordenado y hermoso». «Prometo elegirte cada día», respondió Emma, con voz firme a pesar de las lágrimas. «Prometo verte no como el multimillonario o el hombre de negocios, sino como el hombre que lee cuentos antes de dormir a nuestra hija, que hace un café horrible y que ama con todo su corazón».
Cuando el oficiante los declaró marido y mujer, su beso se vio interrumpido por Sofía, que se despertó y reclamó atención. Todos se rieron. Fue perfecto. Los meses siguientes fueron de adaptación. Emma reconstruyó poco a poco su negocio de diseño, trabajando durante las siestas de Sofía y por las tardes. Julian redujo sus horas en la oficina al descubrir que en realidad no necesitaba supervisar cada detalle de cada proyecto. Sus ejecutivos eran capaces. La empresa prosperaba sin su presencia constante. No se arrepentía de ningún momento que pasaba en casa. En el primer cumpleaños de Sofía, organizaron una fiesta en el ático. Había globos por todas partes y una tarta con forma de osito de peluche. Demasiados regalos de los abuelos. Sofía estaba sentada en su trona, cubierta de glaseado. Riendo de alegría por toda la atención que recibía, Emma y Julian se quedaron juntos, viendo a su hija devorar su tarta con entusiasmo. ¿Puedes creer que haya pasado un año?, preguntó Emma, apoyándose en el abrazo de Julian. Algunos días parece que fue ayer. Otros días no puedo recordar mi vida antes de que ambos besaran la coronilla de su cabeza. Aunque estoy bastante seguro de que era más vacía y mucho más tranquila. Más tranquila, sin duda. Emma se rió cuando Sofía lanzó un puñado de tarta que por poco le da a la madre de Julian. ¿Te arrepientes de algo? Ni lo más mínimo. Julian giró a Emma para que lo mirara, con expresión seria. Sé cómo empezó todo esto. Sé que fue complicado y confuso, y que surgió de un terrible error. Pero Emma, volvería a pasar por todo ello sin dudarlo si me hubiera llevado hasta aquí, hasta ti, hasta Sofía, hasta esta vida que hemos construido. Los ojos de Emma se llenaron de lágrimas. Os quiero tanto a los dos que a veces me da miedo. No tengáis miedo. Julian le secó las lágrimas con delicadeza. Nos tenemos el uno al otro. Eso es todo lo que necesitamos. Más tarde esa noche, después de que los invitados se hubieran marchado y Sofía finalmente se hubiera dormido, Emma y Julian se quedaron en la habitación de la niña, observando cómo respiraba bajo la suave luz de la lamparita. Su pequeño pecho subía y bajaba con un ritmo perfecto. Su mano se aferraba a su conejito de peluche favorito. Algún día hará preguntas, dijo Emma en voz baja, sobre cómo nos conocimos, sobre cómo llegó a existir, y le diremos la verdad. Julian rodeó a Emma con los brazos por detrás. Le diremos que a veces la vida no sale según lo planeado, que a veces las mejores cosas vienen de los lugares más inesperados, que el amor puede crecer en cualquier parte si lo dejas. Creo que lo entenderá. Al final, apoyó la barbilla en su hombro, y para entonces verá cuánto nos queremos y cuánto la queremos. Eso es lo que importará. Emma se giró entre sus brazos y miró al hombre que había pasado de ser un desconocido a su pareja y luego a su marido. El hombre que las había elegido una y otra vez de 1000 pequeñas maneras. Gracias, susurró ella. ¿Por qué? Por estar aquí, por quedarte, por querernos. Ella lo besó suavemente. Por convertir un error en un milagro. Julian sonrió y la atrajo hacia sí. El mejor error que he cometido nunca. Detrás de ellos, Sofía se movió en sueños, emitiendo un pequeño sonido de satisfacción. Por la mañana habría más caos, más agotamiento, más retos, pero también habría risas y alegría, y ese tipo de amor que transforma todo lo que toca. Habían empezado de la forma más imposible, un error, una confusión, una violación de la elección y la autonomía que nunca debería haber ocurrido. Pero de esa oscuridad, habían elegido la luz, se habían elegido el uno al otro, habían elegido construir algo hermoso a partir de pedazos rotos. Y mientras estaban juntos en la tranquila habitación infantil, Emma se dio cuenta de que a veces las mejores historias de amor no son las que planeamos. Son las que nos encuentran cuando estamos perdidos. Las que nos desafían a ser más valientes de lo que creíamos posible. Las que demuestran que la familia no siempre tiene que ver con la sangre, la tradición o los comienzos perfectos. A veces, la familia consiste en estar presente, en elegir el amor cuando sería más fácil elegir el miedo, en creer que las cosas rotas pueden repararse y convertirse en algo más fuerte que antes. Sophia Rose Blackwood era la prueba viviente de esa verdad. Nacida del caos, criada con amor,
rodeada de personas que habían movido montañas para protegerla. Cuando Emma y Julian salieron de la guardería, con las manos entrelazadas, llevaban consigo una profunda gratitud por el sinuoso camino que los había llevado hasta allí, un camino que no habrían elegido, pero que tal vez, al final, era exactamente el que necesitaban. Porque a veces los milagros se disfrazan de errores. A veces el para siempre comienza con las palabras lo siento. A veces el amor de tu vida te espera al otro lado de lo imposible. Y a veces, solo a veces, lo que comienza como lo peor que podría suceder se transforma en la mayor bendición que nunca supiste que necesitabas. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar esta historia. Si te ha gustado este contenido, no olvides comentar, hacer clic, dar a me gusta, compartir esta historia con tus amigos y familiares y suscribirte al canal para no perderte más historias significativas.